Hermanos Cucaracha, buenas tardes. Bienvenido, tercer capítulo. Un gusto. 2026. 2026. Señores, 2026 y aquí estamos todavía. No he verificado el calendario chino y no creo que sea 2026, pero 2027 pudiera ser el año de la cucaracha, ¿eh? Pues yo creo que estamos todas las cucarachas en modo estoico, en modo leyenda. ¿Modo heroico? Y como hemos platicado, Modo la legendario. resiliencia que tiene esta industria es única, a pesar de todas las circunstancias que están pasando, que estamos viviendo. Y aquí estamos, ¿no? Agradecerle a nuestro querido auditorio que nos han escuchado, que nos han algunos visto, que han recibido a bien este programa, que es un programa, como bien lo dice la página, es a título personal, ¿no? Es la manera en que nosotros interpretamos lo que estamos viviendo, la industria, y tratamos de hacerlo ameno, de hacerlo con muchísimo gusto, porque al final lo que ellos sienten, Paris, lo estamos sintiendo nosotros. Sí, pero hay cosas peores, ¿eh? Claro, O sea, cosas peores. no es Sí, cáncer, no es Parkinson. Claro. Al final es un deporte de contacto y ahorita pues hay madrazos, ¿no? Pero pues esto es así. Y mira, hay un dicho en la vela: ningún mar en calma hizo experto un marinero. Entonces, no quiere decir que todo el mundo va a llegar a O puerto. sea, esta introducción Bueno, marca el punto de que está denso. No, yo sé que yo lo percibo denso, por supuesto, en todos los sentidos, porque entras a redes sociales como LinkedIn y están las historias de siempre, un nuevo reto y todo, pero no dice, pues me acaban de correr, que es la verdad, ¿no? Sí. Y comenzando un nuevo proyecto, que es pues un sinónimo de ya nos cargo, ¿no? O de gente que no está. Pero por el otro lado también yo diría que, al menos esa es mi experiencia, pues dulces son los frutos de la adversidad. Y es de las tempestades en donde por lo menos los que estamos ahorita en esta mesa nos hemos construido, ¿no? Y yo, por ejemplo, hace unos días estaba hablando con Mariana, mi esposa, y estábamos agradeciendo un año que literalmente nos cargó la chingada, que fue el 2016. Pero también ese fue el año que digamos, sembró las posibilidades de un futuro a donde no hemos llegado, ¿no? Pero hay ritmo, hay proyecto. ¿Está fácil? No está fácil. Pero, pues mira, aunque no tenemos todas las respuestas, creo que lo que sí tenemos son opciones. No se han cerrado las opciones. Claro que no. No es una situación terminal. Está fácil, no está fácil. Pero, pues, ¿qué hay que decir? A nosotros no nos cayó la helada de Florida de hace 2 semanas, ¿no? Sí, ni 15 días de menos 18, Ni ¿no? 15 Como la está días de viviendo menos Canadá. 18. Sí, claro. Y hay otras cosas, ¿no? Entonces, Los problemas de dinero Ajá. en realidad no son problemas. O sea, cuando tienes un problema que se puede resolver con dinero, Se puede volver a construir. de alguna manera lo vamos a construir o reconstruir. Pero si ya no tienes solución con dinero, entonces ese sí es un problema. Ujú. Y Rafa, y es que la verdad, la falta de dinero se vuelve emocional. O sea, es real. Al final, los negocios, de forma orgánica, la sangre que les fluye es el dinero, es el flujo de efectivo. Cash flow. Y eso lo convierte demasiado emocional, ¿no? Las decisiones que se toman, evidentemente, como mencionas, Paris, hay mucha gente que se está rotando, ¿no? Hay gente que están despidiendo de un lado y la están contratando en otro, y ahorita hay ese movimiento de dominós, Sí. que es normal en situaciones como esta. Es un sentir de un consejo de administración o de un dueño de una empresa despedir al director general o algún grower o algún director de operaciones, porque da el sentimiento de que se está dando un cambio. Aunque, como lo hemos mencionado en los anteriores Como 2 de capítulos, director técnico de equipo de fútbol. no siempre esos cambios son fundamentalmente importantes, ¿no? Tuve la oportunidad hace poco de estar en un panel bastante bien organizado con puros pimenteros, y hubo 3 cosas que resuenan y que las tenemos que poner siempre ahí en el contexto.
Una de las quejas más grandes que tiene el grower es que no lo toman en cuenta cuando se decide un programa de producción. Y los patrones o los directores generales le creen al comercializador en cuanto a los kilos que dicen que esa variedad tiene que producir. Y entonces ponen a todo mundo a correr en algo que es bien difícil de alcanzar. Y luego el segundo es que cuando se hacen las proyecciones, hablábamos, por ejemplo, del precio promedio por libra del pimiento, ¿no? Y nosotros, corriendo números, en la prueba que estamos haciendo, decíamos, chingas, que si queremos hacer dinero que realmente tenga sentido poner pimientos, la libra por lo menos debería estar entre 1.52 y 1.55 y 27 kilos por metro cuadrado. Y en las pláticas de maneras informales, el promedio de la libra es 1.33, el promedio de la libra es 1.32, 1.35, 1.40. Entonces, cuando ya sacas los metros cuadrados por el precio por libra, Rafa, pues hay que sacar 27 kilos. Y ahí la cosa se pone en ese tipo de programas bastante complicado, ¿no? Lo que pasa es que la industria cambió. Y lo que estamos viviendo ahorita es un duelo de la industria que teníamos. En realidad. Y ese modelo de negocio que teníamos ya no existe. Y tenemos que aceptar un principio de realidad, que tenemos una industria nueva. Y como tal tenemos que operar como una industria nueva. El problema coyuntural actual que veo ahorita y que se está haciendo mucho más agudo es que endeudamos negocios, pedimos préstamos, teníamos una condición muy noble en donde los clientes querían tu producto, donde los proveedores de invernaderos querían que construyeras, donde los proveedores querían venderte más cosas, coco, slabs, lana de roca, en fin, los goteros, fertilizante, calefacción, gas, etcétera. Ese modelo de negocio ya no existe. Y muchos negocios actuales se endeudaron con aquel negocio que existía. Correcto. Que lo soportaba. Y de golpe, esta coyuntura lo cambió y tenemos un nuevo modelo de negocio que probablemente también es rentable, pero tenemos que buscar una configuración financiera diferente. No, y Rafa, perdón que te interrumpe, hubo tres conceptos que manejaste muy bien el capítulo pasado, ¿no? Y que inclusive en mi equipo de trabajo gustó mucho, ¿no? Hay las empresas que tienen ventas normales, pero que tienen muy buen control de sus gastos y son rentables. Hay empresas que tienen ventas muy altas, pero tienen gastos muy altos, pero todavía son rentables. Pero hay aquellas que decías tú que tienen ventas muy altas, pero tienen costos muy altos, ¿no? Yo creo que el reto más grande es aceptar que el juego cambió. Y el riesgo más grande es querer seguir jugando el juego como era antes en un modelo que ahora es diferente y que incluso ya no funciona. Es que tienes un principio de realidad que ya no existe. Exactamente. Tienes uno nuevo. Así es. Y lo que te tardes en entenderlo, estás en la transición, estás en medio. Si no entiendes que ya cambió, te va a doler, ¿no? Puntualizando un poquito lo que decías, eso que mencioné en el capítulo anterior tiene que ver mucho con la utilidad operativa. No me quise meter en el tema financiero porque precisamente, número uno, tienes que saber si tu operación es rentable. Eso es número uno. Pero número dos, probablemente endeudaste tu empresa en un esquema financiero que ya no existe. Entonces, primero hay que saber si es rentable tu invernadero y después si con la nueva rentabilidad puedes confrontar tus compromisos financieros previamente adquiridos. Hay muchas empresas que están exactamente en ese lugar. Entonces, ¿qué decisión se tienen que tomar? Muchas financieras. Renegociación de deuda, a más plazo, a diferentes intereses, adquisición de nuevos créditos a corto, mediano plazo, etcétera. Evaluación de inyección de capital. Inyección de capital. Pero todo eso va a estar sustentado en el postulado de que tu operación puede seguir siendo rentable. Ahora, lo que pasó en Florida y lo que pasó en la costa este con todo el frío que hizo en Canadá, que hace muchos años no lo tenían. Ojo, sí lo tienen,
No todos los años, pero esto va a seguir sucediendo. Pero no fue derivado del cambio climático, Rafa. Pues, Lo dijo el presidente pues, de ese país, que no hay cambio Bueno, climático. sea cambio climático, no sea cambio climático, lo que es cierto es que... La verdad es que juegan. O sea, Sí, en que esta juegan. industria los siniestros juegan, ¿no? Ajá. No, y mucho. Juegan y mucho. Y de una o de otra manera, va a jugar, ¿no? Porque sí, Florida tuvo un impacto. Sí, Canadá tuvo un impacto en costos de calefacción, de luz, probablemente de ralentizar las producciones, pero va a tener un impacto. Y para eso está México, para surtir a Estados Unidos en cualquier momento que lo necesite. Eso tiene que quedar claro. Oye, me gusta, pero yo te voy a hacer esta pregunta, Paris, que tú eres muy objetivo en cómo hacer valer las cosas. Estamos viviendo este momento que vivió Canadá. Sí. Y tenemos estas heladas en la zona de Florida, donde la producción es muy importante. ¿Cómo podemos capitalizarlo esto? Porque en este momento, en lo único que hemos sentido que se ha capitalizado es que se han reducido el número de rechazos o de claims por parte de los clientes. ¿Cómo nosotros, como industria, pudiéramos trabajar de forma asociada con nuestros clientes pues en mira, este tema? Antes de llegar a cómo trabajar con los clientes, yo creo que la primera cosa que deberíamos de hacer consciente y de aceptar es que deberíamos de dejar de estar esperando que las cosas que no podemos controlar, como el clima, que le vaya bien o le vaya mal a la competencia, en este caso estoy hablando de Canadá y de Estados Unidos, el tipo de cambio nos beneficia. O sea, si el tipo de cambio mejora, otra, ¿no? Mejor. Sí, y hay más, ¿no? Hay más. Ahora, ¿qué pasaría? Y bueno, qué bueno que tenemos ahorita este vinito tan prometedor, 11 gatos. Oye, estas pláticas de repente son medias telenovelas. No sale. Ya vamos a drama. Pero antes de que se me vaya el hilo, si viendo al interior de la copa yo les dijera, ¿y se va a poner peor? ¿Qué harían? O sea, si les digo, el tipo de cambio va a estar todavía más adverso. Suena que va a estar más adverso. Si decimos, los productores en Estados Unidos y en Canadá van a recibir más apoyo de sus gobiernos, si va a aumentar el valor de consumo de lo local, si se van a construir más invernaderos, ¿nosotros qué vamos a hacer? O sea, yo creo que la primera cosa que tenemos que hacer consciente es que la cosa está difícil, pero que lo más probable es que se ponga peor. Sí. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que sí está en nuestras manos para rediseñar nuestro negocio, nuestra manera de hacer las cosas? Porque creo yo también que estamos en un círculo en donde estamos cavando nuestra propia tumba. ¿Por qué? Porque al bajar los costos y al estar vendiendo más barato, le estamos dando la razón al norte. Exacto. Que podemos hacerlo. Entonces, si ahorita decimos, bueno, vamos a volvernos más eficientes, vamos a bajar el costo, vamos a aumentar la producción, perfecto, ahí está el producto. Entonces, ¿qué pasa? Pues hay alguien en Estados Unidos que está diciendo, ya ves, Mike, te dije que nos íbamos a chingar estos güey, ahí está el tomate. No, pero es que, Paris, y te voy a decir por qué es el pensamiento, porque estás revisando los programas del verano, digo, por supuesto, antes de que pasara lo de Florida y pasara lo de las tormentas, y te dicen con una calma, es que tus precios más el arancel no jala tu producto para este verano. Entonces tú dices, a ver, güey, entonces, ¿cuánto me valoras el esfuerzo que hace en la inversión, en los gastos de operativos, en los gastos de bancarios, financieros? ¿Cómo me valoras como proveedor? Que ya ahorita me dices, oye, descártate en el verano, ¿no? Digo, eso pasó en diciembre antes de las heladas, pero te dicen, pues si no te bajas el 17%, pues no vas a ser competitivo en el mercado. Pues quizá cambias de cliente, ¿no? Pero, de acuerdo, pero cuando escuchas eso, ¿qué toca? ¿Qué es lo que yo te preguntaba? El valor agregado. Oye, nadie de nosotros hoy está pensando en ir directo a los supermercados. ¿Por qué? Porque la verdad es que somos leales, Rafa. Somos leales a nuestros clientes. Les prepara uno los programas, les prepara uno las variedades exclusivas.
Trata uno de entregarlos en tiempo y forma. Trata uno de entregar los briefs que ellos nos piden. Las presentaciones son impecables. A veces es increíble un rechazo porque se despegó el top seal, ¿no? Entonces estamos comprometidos con el inventario de materiales. Y cuando te dicen, no, güey, es que, hey, my friend, with your prices and the tariff, you are out on summer. Te voy a interrumpir, pero Qué dolor. te voy a poner Échale esta porque lo vas a necesitar. Pero acabas de decir una expresión que es un tema cultural que tenemos que hacer a un lado en este momento. Acabas de decir, hello, my friend. Esta de nosotros es una cultura en donde primero se hace una relación y después se hace el negocio. Y en donde consideramos que somos amigos. Muchas veces sí lo somos. Pero lo que está pasando ahorita es, los clientes no son nuestros amigos. Esto es business. Negocio, es business. Y lo que pasó es que durante muchos años, mientras pues la situación era otra, los márgenes eran muchísimo más generosos, pues caímos en el error y en la tentación de sobrevalorar la amistad y de pensar, bueno, como es mi amigo, pero pues ¿qué pasa? Muchos de los compradores, pues resulta ser que tuvieron el talento de hacer sentir su mejor amigo a 40 cabrones. No, a 300. O a 300. Buen talento. Entonces... A ver, yo difiero en un poquito. Ajá. Creo que es un momento muy importante en el que tenemos que invertir y hacer un PR muy bueno y estar muy cerca de nuestros clientes. Sí. Y que tu cliente le quede claro que eres un buen proveedor. Que das calidad, fruta en la proyección que dijiste que ibas a producir. De acuerdo. Y que aparte tu palabra la sabes cumplir. Y en la parte que difiero es que en muchos de los casos yo sí considero que todas las relaciones comerciales terminan siendo en cierto grado personales. Sí. O sea, yo te puedo decir que en el caso de mi cliente, yo considero a muchos de ellos mis amigos personales. Porque al final de cuentas los has visto a través de todo. Has pasado a por todas con ellos. Uh-huh. Entonces, terminas conociendo a la persona. Y eso tiene un valor muy importante. Y obviamente, todas las empresas son reflejo de sus dueños. Por más que se diga otra cosa, son reflejo de sus dueños. Y tú sabes con qué se siente a gusto, qué nivel de negociación está dispuesto a hacer la contraparte. Y él está midiendo qué nivel de negociación tú estás dispuesto a hacer. Entonces, yo sí he construido o entiendo que he construido una relación obviamente comercial, pero también personal. Pero mira, yo estoy... Que tiene que ser negocio para los dos. Bueno, no solamente para mí, para él. En la medida que yo entiendo que él tiene que ser negocio, él debe entender que también tiene que ser negocio para mí. Estoy de acuerdo, pero no debemos esperar que la amistad va a balancear un negocio que no es lo suficientemente bueno. O sea, la amistad no va a balancear la falta de calidad, la falta de seriedad y la falta de profesionalismo. Y después de acuerdo. Se puede conservar la amistad como la que muchas veces tienes con algún proveedor, pero decides comprar en otro lugar porque es más competitivo. Entonces, es un poco también la situación en la que estamos ahorita. Hay un consumidor final que es el que manda, que es el que está comprando el producto en el supermercado, ¿no? Y hemos creado una situación en donde hemos querido hacer un producto disponible los 365 días del año al precio más accesible en cualquier clima y en cualquier lugar. En un exceso de producto, además. Y ahorita estamos viviendo un poco, o un mucho, las consecuencias de una sobreoferta. El exceso de producto se siente porque hubo una caída en la demanda. También. Sí hemos producido mucho. De acuerdo. Más pudiera sentirse que se hizo una, como en el 2008 en Estados Unidos, una burbuja inmobiliaria. Sí. Podría sentirse, si se puede hacer una analogía, esto fue una burbuja de producto de invernadero. Pero es porque la demanda cayó. Oye, Rafa, yo coincido contigo. Yo creo que, pues por algo somos cucarachas, ¿no? Toda la industria nos conocemos. Yo creo que se va haciendo esa relación de amistad. Yo coincido contigo en todo, que al final todos los negocios, pero también creo que Paris
apunta muy bien. En esta etapa, creo que lo que va a faltar, porque va a faltar, es que realmente haya, con lo que tú cerraste tu comentario, que sea negocio para los dos lados y que se valore muy bien en qué etapa participamos, en cuáles soportamos nosotros los volúmenes que ellos no tienen para poder mantener ellos su cadena de suministro. Y qué tan importantes somos, porque cuando alguien te dice, uno de tus clientes te dice, es que con esos precios y con ese arancel, pues no vas a ser competitivo y más vale que nada más me plantes para el periodo de invierno. Quiere decir que tu cliente no está entendiendo que tienes una operación que no para, que hay un proceso de 40 semanas de producción, luego viene la limpieza, luego viene el trasplante, luego viene el desarrollo, y tus gastos no paran. O sea, no puedes tú apagar una línea y solamente producir de la semana 39 a la semana 12. O sea, eso no funciona. Por eso hoy hablábamos el otro día ahí en un grupo de compañeros, oye, las personas con la mejor ventaja competitiva hoy en este escenario es Sinaloa. Porque Sinaloa arranca en enero y termina en mayo y vámonos. Y su grupo de trabajadores es movible, van rotando y entonces pues ellos ya no tienen esa base de costo. Pero al final tú tienes cultivos que van a cruzar marzo, que van a cruzar abril, que van a estar en mayo, algunos en julio, otros en agosto. Y cuando caes a los precios de verano plus las tarifas, y si no hay ese soporte, y si además te dicen, oye, es que igual y ya al verano pues no vas a ser competitivo a menos que me agarras este precio. Y cuando tú corres tus numeritos y dices, es que no sale con ese precio, no sale. Pero, Jorge, la verdad es que yo creo que pues la solución no va a estar en esperar la empatía del cliente. Posiblemente, y creo que esto es algo que tú estás haciendo muy bien, la diversificación es una parte importante de la ecuación. La diversificación del producto, esa es una, pero también es la diversificación de mercados. Y con esto no quiero decir vamos a necesariamente a todos ahora a Japón. Pero pues ahorita somos un pony que se sabe un solo truco en el circo. Tomates, pimientos y pepinos. ¿No? Mira, es buen momento para sacar la recomendación del libro. Ya se puso emocional el podcast. Ajá. Y por darle un twist al tema, The Psychology of Money. La verdad que este libro me gustó mucho porque cuando estás hablando de psicología estás hablando de emocionalidad, ¿no? Sí. Del dinero. Sí. Y es súper interesante ver que el dinero es visto por todas las personas del mundo de forma diferente, porque tiene mucho que ver tu educación, tu background, de qué país eres, qué has vivido cuando eres chico, tu familia, tu estatus social, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la visión que cada uno tiene del dinero es diferente. Uh-huh. Obviamente, la visión que tiene del dinero un canadiense es diferente a la de un mexicano, que hemos crecido con crisis, devaluaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Somos cucarachos. Aquí sí somos cucarachos de veras. Ya, de veras. En todos los, Pero fíjate en todos que los ámbitos. Este autor, Morgan Housel, habla mucho de Warren Buffett. ¿Quién no quiere hablar de Warren Buffett? Dice, qué flojera hablar de este güey que ha hecho muchísimo dinero. Entonces, algo muy interesante es que con lo que eres y lo que sabes y lo que tienes, te da lo que puedes, ¿no? Obviamente, el ingeniero Carlos Slim puede más que yo. Ajá. Evidentemente. Claro. Pero el tema está en centrarse en qué sí podemos, ¿no? Y Warren Buffett dice, sí, es millonario y wow, pero tiene 84 años invirtiendo. O sea, sus grandes cualidades son haber pasado por todas. Y la frugalidad es una de sus grandes cualidades. La sensatez, ecuanimidad, sentido común es otra de ellas. Y la constancia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este momento en la industria? Ya haciendo como metiendo el libro ahí. Lo recomiendo muchísimo porque es muy interesante ver los mecanismos emocionales del dinero en cada uno de nosotros. Cómo la industria del dinero, que vende todos sus mecanismos financieros para crear más dinero, cómo nos envuelven ellos. Y muchas veces no debes de crecer o no debes de endeudarte tanto, pero
pues no sé, el tema colectivo te contagia y órale, a crecer, y cuando no tenías ni por qué. O sea, obviamente cuando no tienes nada, pues el jodido todas va, ¿no? O sea, pues órale, donde me digan. Pero una vez que ya creaste una cierta riqueza que probablemente para ti esté bien, no te dejes ir por el ego, no te dejes ir por un montón de cosas, lo que dice ahí, porque pones en riesgo lo que construiste y pones en riesgo a mucha gente que depende de ti. Hablando de nuestra industria, obviamente pues es un momento coyuntural, pasional, difícil de digerir día a día, porque todos los días tenemos una noticia diferente. Hoy amanecí con el dólar a 17, 19. Sí. Oye, Rafa, ¿cómo dijiste? ¿No es aburrida esta industria? No es aburrida. Todos los días hay una noticia catastrófica. Oye, donde nuestras empresas están completamente diseñadas y bien aceitadas para pagar impuestos. o sea, pagamos impuestos en Estados Unidos, pagamos impuestos en México, pagamos de todo, ¿no? Y la pequeña riqueza que se genera se va en impuestos. Bueno, es un momento coyuntural que hay que pasar y hay que mantenernos, porque la gran cualidad de un cuate como Warren Buffett es la constancia, porque ha hecho lo mismo durante muchísimos años, acumulando obviamente experiencia, acumulando sabiduría, ese colmillo, lo que tú quieras, pero es la constancia, y este negocio no es diferente a eso. No, y coincido. De hecho, Rafa, yo creo que en industrias como estas, ¿no? Se los pongo otra vez para que lo vean. Psicología del dinero. En industrias como estas y en estos momentos, algo que sí está pasando y que ya se empieza a escuchar es que la gente está invirtiendo en equipamiento y en sistemas que los puedan hacer más eficientes. Y creo que eso ha sido muy sano. Creo que la gente, mucha parte, un gran porcentaje de la industria que están entendiendo el tiempo que se está viviendo, están invirtiendo en tecnología, ¿no? Que lo hablamos en los 2 capítulos anteriores. Están invirtiendo en equipamiento, Paris. Es la misma condición ahí que están haciendo ustedes. Y la gente realmente está empezando a invertir cómo sacar ese nuevo gap para poder alcanzar el número que bien mencionabas al principio, antes se tenía, ¿no? El reto ha mandado a eso. La verdad es que hoy los foros que tú vas hablan de nuevas tecnologías, de nuevas herramientas, ¿no? Se hablaba en el último foro entre los algoritmos y la inteligencia artificial. Nos quieren vender algo a fuerza, ¿no? Entre el autonomous growing y el algoritmo. Y la verdad, sí te das cuenta que la gente, que los growers le tienen un poquito de animadversión. Sí se la tienen. Pero creo que sí, vuelvo a regresar, son herramientas que les van a ayudar a ser más eficientes. Y sobre todo en una parte, que es la que está siendo más impactada, ¿no? El capital humano, que realmente en estas crisis son los más afectados. Y de repente la gente, como platicábamos antes, va ajustando personas, pero existen herramientas que permiten tener un track muy claro de cuál es el performance que tiene la persona, quién es la persona, cuál ha sido su comportamiento. Y estas herramientas les empiezan a dar una serie de bases de datos a la gente para que empiece a tomar decisiones realmente cuál es la gente que se requiere en la operación para poder ser eficiente. Hablábamos de los financieros, que si los financieros realmente son una pauta o no, las decisiones son en un Excel. La realidad hoy es que la información financiera concluimos que era importantísima con la operación. Y estas herramientas que hoy se empiezan a escuchar ya, que ya empiezan a preguntar, oye, a ver, platícame, ¿cómo se elabora un programa de producción? Bueno, pues mira, primero mides a la gente. Juan Carlos González hace 860 plantas en el clipeo. María de Los Ángeles, 960. Y luego viene el del desoje, que hace 750. Y entonces te das cuenta que la población de un invernadero tiene 250,000 plantas. Y entonces te das dando cuenta que con el número en su mejor actividad tienen X performance y tienen tal nivel de rendimiento, tú puedes determinar que la población que existe dentro de un invernadero, en cuántas horas, en cuántas plantas y con cuánta gente. Y no solamente cortar 4 personas porque alguien dijo que el grade debe ser con 10 y no con 14. Si tampoco tienes ciertas herramientas que son necesarias, que puedas evaluar la velocidad, estamos cortando gente que después, ya habíamos comentado, sale más caro, pero sobre todo, al no encontrar las eficiencias, lo que se está haciendo, hay cierres parciales de invernaderos donde hay gente que se está quedando sin trabajo porque al cerrar un área, no solamente determina reducir tu personal, esperar una rotación para que el área que tú cierras, esa gente se vaya, es muy lento el proceso.
pero liquidarlos es demasiado caro. Entonces ya tienes el pasivo laboral que ya se te generó en aras de hacer una eficiencia para parar una superficie. Entonces yo creo que hay una serie de herramientas hoy que se tienen que utilizar, ¿no? Resolver la coyuntura que tú tienes, la que estás planteando ahorita de tu verano, que se ve complicado. ¿Cuál es? ¿Qué tienes que hacer? En nuestro caso, Rafa, el mensaje es duro y contundente. O sea, cuando alguien te lo dice, que como bien dices tú, que se genera esa amistad, tienes que pensar dos cosas. A ver, tomates en el verano van a tener una implicación de costo. Pero hay otros artículos, ¿no? Que venimos probando los bell peppers, venimos probando el seedless, el mini pepper seedless, el mini pepper con semilla, el habanero, el sushito, que no tienen arancel. Oye, pone una farmacia también al lado, vende tapetes persas. Son más rentables que el tomate. Puede que en el verano sí, Rafa. Puede que en el verano sí, porque no te quitan flujo. Su rendimiento libra a libra con respecto al tomate para el verano se compensa muchísimo con el arancel. Te generan flujo y posiblemente enfocar tus volúmenes del tomate para la época del invierno. O sea, eso es como lo hemos visto, como lo estamos viendo como estrategia para tratar de brincarle el verano. Porque cuando alguien te lo dice, que es tu amigo, porque se relaciona a la amistad, tiene sentido. ¿Y qué quiere decir? Que es probable que no cambie, a pesar que, como tú sabes, hay un comunicado, que hay una revisión, que hay probabilidades de que posiblemente después de esta revisión hay una reducción o una quita del arancel para junio. Pero hoy, el escenario que te pinta y la información que te llega, tienes que diversificar mucho cómo vas a pasar el verano sin que pierdas flujo de efectivo, porque lo que yo no creo que se pueda hacer es parar los invernaderos para volverlos a arrancar, porque arrancar algo de cero, no los puedes parar, que te cuesta $100 por metro cuadrado, bueno, así ya te hundiste. Entonces es complicado. ¿Cómo mantienes flujo de efectivo en el verano? A menos que financieramente lo puedes resolver. Yo tengo una pregunta. Adelante. Adelante. Si quisiéramos ver esta situación desde un punto de vista de oportunidad o positivo, ¿cuáles serían las oportunidades que están escondidas en esta situación? Esa es una. Y la siguiente pregunta es si este momento en el que estamos viviendo no es en realidad un llamado, quizá obligatorio, a la evolución de nuestros negocios. Porque vuelvo otra vez al tema. Si vamos a estar esperando que factores externos sean los que cambien nuestra situación o que la empatía de los clientes sean los que mantengan a flote los negocios, pues el futuro sí se ve bastante oscuro, por lo menos incierto. Pero también podría ser esta una gran oportunidad, ¿eh? Desde mi punto de vista. ¿Cómo Mira, lo verías tú? Yo veo algo muy positivo. Al final de cuentas, lo positivo es que los tomates se van a seguir requiriendo, los pepinos, los peppers, se van a seguir requiriendo. Sí. De eso no hay duda. La industria va a seguir existiendo. Si ahorita estuvieras produciendo alguna pieza de algún motor de carburación o algo así que probablemente va a desaparecer en unos años, estoy poniendo un ejemplo, entonces tu mercado probablemente va a desaparecer, pero el nuestro no va a desaparecer. Sí, Rafa, aunque como venimos platicando, ¿no? Y como industria, somos... La industria de los invernaderos en México se transformó en el chaser de la industria. Somos los que siempre estamos. Los que podemos proveer producto de calidad todo el año. Sí. Y ese fue un jugador que hace unos años no existía. Ahí hay una gran oportunidad. Esa es una gran oportunidad y va a seguir existiendo. Hay un tema coyuntural en la industria, pero también en el mundo. O sea, el mundo está reestructurándose a pasos agigantados. Y nosotros estamos dentro de ese mundo. El dólar está como está por esa reestructuración mundial. De acuerdo. ¿No? De acuerdo. Ajá. Y pues sí, es una condición que tenemos actualmente, pero vamos a seguir vendiendo producto. Oye, que sucedió esto del arancel, que cayó una helada en Florida, que el frío ha estado muy fuerte en Canadá y en la costa este de Estados Unidos. Probablemente Sinaloa empezó un poco tarde con su producción por temas de agua y otras cosas.
siempre va a haber siniestros, pero el común denominador, lo que surte y que soporta muchas de esas industrias, lo hemos platicado. Sí. La industria mexicana de los invernaderos le ayuda a las otras industrias también a participar en sus ventanas, porque si nosotros no podrían participar. Oye, Rafa, muy de acuerdo. Es el mensaje es un positivo, mensaje fuerte, ¿no? muy fuerte. Así que aguanten. No, espérame. Y estamos estoicos todos los agricultores en este momento con eso, ¿no? Nivel leyenda, dijiste tú. Legendario. Modo legendario. Oye, ¿qué sí se necesita? ¿Qué sí creo? Y vuelvo a insistir, no tengo nada contra las comercializadoras. Por el contrario, yo creo que ellas han sido las detonantes del crecimiento en México de esta industria. Muy de acuerdo. Y yo sí creo que se requiere ese socio comercial, hombro con hombro, mano a mano, que vea el escenario que estamos viviendo. Puede ser transitorio, como bien dices tú, puede ser que los aranceles estén en junio fuera, pero sí hace falta aquel con el que tú te amarres y vayas junto a esas negociaciones. Va a ser bien difícil. Es un cambio mental muy complicado. Pero seguro habrá aquellos que están dispuestos a sentarse y decir, oye, vámonos mano a mano, güey. En el verano voy yo te cubro, y en el invierno me cubres tú. Y entonces podemos vivir. Tal vez no son épocas de hacer dinero, pero son épocas para que tú cumplas tu compromiso y épocas para que yo también mantenga mi compromiso de suministro en las tiendas. Estos son los rendimientos que me quedan a mí y nos vamos a ir juntos trabajando de la mano. Creo esa es la segunda etapa de la eficiencia que requiere este mercado. Y yo creo que va a pasar porque es real. Hay empresas cerrando, hay empresas con superficies menores de plantación que están esperando, como bien decían, a ver si cambia más adelante y vuelvo a sembrar. Y esos han sido los más inteligentes, quiero reconocerlo, porque pararon antes y dijeron, espérate, se necesita hay que ver valor, qué pasa. ¿no? Se necesita valor. Se necesita valor y conocimiento para... Pero los que estamos empujando la también, carreta, realmente requerimos un partner que te diga. Por eso, cuando mi my friend me dijo, con tus precios y las tarifas, no vas a ser competitivo en el verano. Con la historia que se vivió el año pasado, te manda un mensaje. Te dice, prepárate, güey. ¿Qué no debes tener en el verano? Bueno, pues lo que ya te dijo. No tengas tomate. Trata de tener la menor cantidad de tomates y pon otros productos que te ayuden en el flujo. Pues, ¿para qué los pones si no los vas a acabar donando, como realmente pasó? Pero ese cliente también se la juega porque puede perder un muy buen proveedor. Correcto. ¿No? Correcto. A ver, pasó lo de Florida. Yo ya tenía rato que no me hablaba absolutamente nadie. Y empecé a recibir llamadas de estos compradores de oportunidad. Estamos hablando que no hablaban... Así para comprarte tomate, ¿no? Ah, ok. Que no hablaban inglés. Sí, porque yo compradores de oportunidad. Yo sí te hablo, con frecuencia. Y se me hizo raro, ¿no? Dije, órale, hace un buen rato el mercado ha caído, la demanda ha caído, y de repente empecé a recibir llamadas. Dije, órale, esto se puede despertar. Ahí va. Ajá. Ahí va. De hecho, ahí va. Y hay otras opciones, porque empiezan a verlo así como buitres. Ajá. Órale, ya cayó esto en un acá. periodo muy cortito, Rafa. Está bien. Pero el tema es que en ese momento tú tienes que ser leal con tu cliente. Exacto. Tienes que ser leal con tu cliente. Tú estuviste conmigo en las malas, yo voy a estar contigo en las buenas. Ajá. Y voy a respetar y no voy a desviar fruta. Ajá. ¿Por qué? Porque es el momento de no recuperarlas todas, sí. ¿No? Es el tema. En esos es donde tu cliente va a apreciar tu forma y tu proceder. ¿No? Pero, regresando a la frase que decía, negocios son negocios, relativamente, Rafa, cuando hay presión económica de los dos lados, tú escuchas frases ahorita que el volumen está apretado, y ves la desesperación que tienen estos clientes tuyos de otros agricultores que no les están completando los volúmenes y desesperados porque tienen que salir a comprar la fruta. Entonces, es el llamado que uno tiene que hacer con nuestros clientes. Oigan, aquí estamos buscando ese socio que vaya de la mano los próximos 2-3 años en lo que cambia el dólar, en lo que cambian los aranceles. Ellos ya saben quién es buen productor y quién es mal productor. Ellos ya saben quién tiene la calidad y quién no la tiene. Ellos la conocen perfectamente. Claro, la lucha que tiene cada empresa es mantener sus márgenes. Entonces, el hecho de mantener los márgenes y tener una población tan grande para poder negociar con diferentes frentes, hacen que tu precio tal vez no sea el mismo que el mío, ni el precio de París. Y esa disparidad de precio les da un margen de movimiento que es jugable. Pero hoy una de las empresas que ya no están en operación, en el verano, un cliente me cortó a mí porque me dijo que yo estaba muy caro. Y yo le dije, mira,
me dijo los precios que le estaba pagando. Yo le dije, bueno, tarifas y precio, güey, no va a salir. O sea, es imposible. Pudiéramos tener nosotros algunas deficiencias productivas, pudiéramos tener algunos temas, pero con ese precio, sacando los kilos que nosotros sacando y con una estructura más barata, no salían. ¿Y qué pasa? No salieron, Rafa. Y es lo que se está viviendo en la industria, porque traemos una bola de nieve que no es de este año, ¿eh? No es la bola de nieve de los aranceles. Viene desde el rugoso. No, es todo divertido. Viene desde el tipo de cambio. El año pasado nos dio un pequeño respiro. Llegó el rugoso. Y otra vez estamos a 17.25. Hemos pensado tanto en los duties, pero hoy tenemos a 17.25 el dólar. Pero también El es una escenario oportunidad sigue para siendo- importar. sigue siendo- 19. No, de acuerdo. Nada más un paréntesis sobre el tipo de cambio. También ahorita es una oportunidad para importar de una manera muy competitiva maquinaria y tecnología, ¿eh? Sí, sí, aunque Paris, nuestro negocio está dolarizado. Sí, no, yo lo sé. Está Yo lo dolarizado. sé, es una por la otra. Pero mira, a mí se me está yendo bien, ¿no? Pero... Salud. 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 Ya hasta sentí un poquito de envidia. Sí, no, ya. Es que él No, felicidades. le vende palas a los mineros. Pero yo no pretendo de ninguna manera ponerme o ponernos como un ejemplo, pero yo creo que un acierto de los que hemos tenido ha sido prepararnos para lo peor, esperando lo mejor desde hace años. Y ahorita, por ejemplo, estamos invirtiendo en cosas que hoy no son necesarias. Estamos a unas semanas de sustituir totalmente nuestro abastecimiento eléctrico por energía solar. Y no es necesario. Pero, Es el momento de hacerlo. pero eso fue pues diferentes razones. También es la oportunidad. Pero también estamos pensando lo que va a cambiar mañana. Estamos invirtiendo fuerte en el agua, a pesar de que ahorita tenemos un montón de agua. No tenemos una situación. Invertimos mucho en la gente, a pesar de que nosotros somos, creo yo, a mi conocimiento, la única empresa que no invierte en transporte de gente. La gente llega solita con nosotros. Tenemos una fila de espera de gente a trabajar con nosotros. Pero eso es también una muy buena parte por el lugar en donde estamos. No es, o sea, si estuviéramos en Querétaro, por ejemplo, sería una situación totalmente distinta, ¿no? O sea, en donde estamos hay clima, hay agua, hay gente. Pero creo que una cosa que nos ha funcionado es nosotros no vemos a otros propagadores mexicanos como nuestra competencia. Nuestra competencia son los canadienses. Y nuestro futuro inmediato, nuestro producto se va a ir a los Estados Unidos. Y eso es, digamos, el reto que nos está obligando a modificar la manera en la que hacemos las cosas. Pero creo que una cosa que hemos tenido, y me viene ahorita bien del libro que está recomendando, es sobre la psicología del dinero, la psicología del negocio. Yo creo que muchas empresas tuvieron la síndrome de Napoleón. Hubo mucho tiempo en que todo el mundo quería tener 150 hectáreas. Esta empresa que desapareció, no desapareció nada más porque no le pagaron buenos precios. Era un suicidio anunciado desde que empezaron a hacer negocio, por la manera en la que empezaron a hacer negocio. Pero también tuvieron la arrogancia de decir, vamos a ser los más grandes. Los más grandes, pues, comienza primero por tener un proyecto tuyo, ¿no? Oye, Paris, y ya sé lo que están haciendo ahí en tu empresa, y yo creo que todo ese nivel de innovación, la gente sigue mucho en redes y tienes mucha maquinaria que le apuesta a la calidad de la plántula, y creo que es un tema que me gustaría, porque dentro de las cosas que uno platica con la gente ahora que están tratando de hacer eficiencias, quitan el patrón, quitan el cubo, van a siembras directas, hacen pinch, y entonces baja la rentabilidad, baja el seteo, baja la calidad de planta. Sube el riesgo. Platícanos Sube el tú riesgo. que realmente te has metido, porque creo yo que el éxito empieza desde la cama, ¿no? Desde la calidad del sustrato y con la plántula que vas a arrancar. Porque si no arrancas ahí y vas 2-0 abajo, Sí. en el camino ya no El empatas. comienzo es fundamental. Fundamental. Entonces, Ajá. ¿cuál es el valor? Digo, para dejar algo, ya vamos 46 minutos del programa. Algo que valga la pena. Algo Dice Jorge. sumando Vamos a dejar algo que valga la pena. como estas piezas que vayan quedando en cada plática.
¿qué es lo que tú ves en todo ese desarrollo cuando tú propagas el vigor que tiene la plántula que tú seleccionas por calidad? ¿Y cómo la seleccionas y por qué? ¿Y cuál es el potencial que tiene productivo? Nos gustaría conocerlo. Bueno, mira, creo que lo que acabas de decir es el motor de todo. Creo que más allá de pensar en eficiencia, en automatización, el comienzo es pensar por qué lo hacemos, qué es lo que estamos buscando. Y nosotros desde hace mucho tiempo lo teníamos claro, no estamos produciendo plantas, estamos produciendo un potencial. La gente que compra planta con nosotros, en realidad está comprando cajas de tomate y está aspirando a tener un buen inicio, pero ¿cómo se mide ese buen inicio? Bueno, sí, es por supuesto kilos, ¿no? Pero en realidad creo que el tema es la rentabilidad, esa es una, y la otra es diría yo, la tranquilidad. Ya se acabó. No importa. Es para el comercial. Yo te puedo decir, por ejemplo, que si el inicio en un momento como el que estamos viviendo ahorita no es bueno, ya se fue, ya no importa lo que hagas. Se acabó. Pero si el inicio es bueno, Rafa tenía un comentario hace un capítulo 2, acabamos en una tortería buenísima. Hoy en día cualquier pelado produce 20 semanas de tomate. Cualquiera. Pero aventarse todo el ciclo, esa es otra cosa. Y ahora, no es nada más aventarse todo el ciclo, es ser rentable. Y ser rentable desde el inicio. Y la rentabilidad, desde mi punto de vista, debe de ser una rentabilidad sana que no depende de apalancarte de tu proveedor. O sea, si necesitas que te fíen el sustrato y la lana de roca y pérame y todo, y otra vez es que somos amigos para hacer el negocio rentable, pues es que tu negocio no es el correcto, ¿no? Pero bueno, volviendo a la plántula. y específicamente a la plántula. Mira, la plántula no es nada más lo que todo el mundo dice. Una planta compacta y una planta que esté sana. No, es una planta que tenga potencial. Esa es una. Luego la otra. Una gran diferencia que sucede entre México, Estados Unidos, Holanda, Canadá es el propagador define el primer racimo y depende con quién lo platiques, incluso el segundo. Entonces, si tú ahorcas a tu propagador y ahórcalo de la manera en la que tú quieras, ¿no? Que puede ser oblígalo a ahorrar la semilla, lo que estás haciendo es tener plantas débiles. Un porcentaje débil. Un porcentaje débil. Con poco vigor. Esa es una. ¿Quieres una planta barata? Pues es como en un restaurante. El propagador se va a ahorrar en los ingredientes, se va a ahorrar en el sustrato, se va a ahorrar en la charola, se va a ahorrar en los pasos. Y esto lo hemos visto. Hay muchas veces que los estándares cambian una vez que un productor comienza a hacer su propia planta. De repente, esos gigantes, pues ya no le ven tanto problema ahorrarse en el desinfectante, ¿no? Ya, bueno, pues al final, pues es tierra, ¿no? ¿Y cuál es la lana de roca mejor? Pues la que está ahí, ¿no? O la que, bueno, Claro. Bueno, pero si tú lo midieras en base a, bueno, ¿en cuántos días puedo tener mi invernadero en producción? ¿Cuánto tiempo llego a la cosecha? ¿Cuántas primeras cosecho en el primer racimo? Ajá. ¿Cuántos replantes tengo o puedo dejar de tener? La mano de obra que puedo no tener por no tener que estar tutoreando una segunda vuelta, etcétera, etcétera, etcétera. Llegamos a un punto en donde hay ciertas cosas que solamente se pueden hacer combinando lo mejor de la maquinaria con el talento humano. Oye, fíjate que desgraciadamente cuando revisamos los precios, cuando decidimos cuánto vale que te hagan una plántula con cubo o sin cubo, con el 25% de excedente de semilla o con el 15%, estamos de nuevo pensando en el gasto. Correcto, no en el valor. No en el valor. No Correcto. En el valor. Y ahí es cuando el ahorro del gasto tiene un gran costo, ¿no? Nosotros este año, en lo personal, decidimos hacer single, es decir, una planta, un patrón. Uno. El año pasado habíamos hecho interplantes y toda esa dinámica de hacer interplantes en medio de las plantas y una sube y otra baja.
para poder hacer rentable el negocio y cumplir los suministros a nuestros clientes fueron carísimos. Este año apostamos por la calidad, Sí. por los tiempos de producción que tienes en poner una plántula en un sustrato para que se adapte y tarde 2 semanas más, a poner una planta bien puesta en un buen cubo, 1 a 1, que tenga todo el poder, con la que puedas jugar, con la que la puedas presionar a dar los kilos que se requieren y que te va a aguantar un rugoso. ¿Por qué? Porque al final el rugoso se acaba convirtiendo en un fusarium, porque el síntoma principal se ve abajo. Pareciera que hay un costo más alto de semilla, pero como tú mencionabas, 20 semanas, hasta un chango nervioso llega. Después de las 20 a las 40 hay un gran reto. Pero tampoco se lo puedes pedir todo al grower, Rafa. Si no hay el vigor, si no tiene las condiciones... Perdón. Adelante. Se me va. Un número para contrastar. ¿Sabes tú cuál es... y a la gente que nos sigue en YouTube los invitamos a poner el comentario, ¿no? ¿Sabes cuál es el porcentaje promedio de semilla adicional que un propagador canadiense utiliza para tomate? 45%. 45%. Pero ¿cuál es la cosa? Al final la semilla... Ellos compran planta, no semilla. Sí, pero el propagador pone la semilla. De todos modos... Es un modelo diferente. Ok, pero un costo es un costo, no importa quién lo pague. Y el tema es que para producir 100,000 plantas de tomate se siembran 145,000 semillas. No, Paris, y estas máquinas que tienes tú, que sacan el rayo X, te muestran perfectamente la diferencia de calidad de la Déjame plántula. puntualizar algo muy importante. Ajá. O sea, si vas a invertir en tu nuevo cultivo y vas a invertir en el tipo de plantas que tú haces, por favor, hagan un clean-up decente. No reusen, por favor, sus sustratos. Limpien perfectamente. De acuerdo. Inviertan el tiempo necesario para tener un buen comienzo. Por favor, no se pongan creativos en ese tipo de detalles, porque va a ser muy complicado. O sea, un buen comienzo, podemos entrar en 1,000,000 detalles. Pero lo que les ha funcionado, síganlo haciendo, por favor. Se tiene que arrancar 0-0 o 1-0, Rafa, porque si empiezas 2-0, es decir, sustrato reusado, desinfectado con dióxido de cloro, con no sé qué... El porcentaje de riesgo que le sumas a tu negocio es exponencial. Bueno, señores, 53 minutos. Hoy quiero aprovechar los últimos minutos para agradecerle a Marco Íñiguez su vino. Está muy rico el vino. Otra cucaracha. Marco también le ha apostado muchos años a la industria del vino. Fue trabajador en Paso Robles. Estuvo en el Surco como hoy que estamos viviendo el tema en Estados y además como toda esta gente ahí, el movimiento social que está sucediendo con nuestros vecinos. Y alguien que se apasionó con el vino, que le ha apostado, que hace un año, pues había apostado mucho por la calidad y de repente el vino es muy comercial, es muy barato. Y antes de que ya decidiera parar, pues le preguntamos a ChatGPT qué pensaba de 11 Gatos, porque la verdad es que lleva muchos años invirtiéndole calidad. Y bueno, creo que le ayudó mucho, estaba su niña presente ese día ahí y se motivó muchísimo y ha regresado con todo, siempre cuidando la calidad. Y agradecerle, Marco, Marco, muy buen vino. Gracias. Y mucha suerte, cucaracha, para que otra vez renazcas de las... Y ánimo, señores. Desde la alcantarilla. Ánimo. ¿Algo más, señores? Pues sí, vamos ya de filo al cuarto capítulo, ¿no? Porque yo me quedé así. Oye, ahora sí el cuarto viene con invitado. El cuarto con invitado. Prometemos, porque ha habido una gran petición de la audiencia, ¿qué opina el otro lado? Aquí estamos hablando desde nuestra casa. Creo que es momento de invitar al perfil de alguien que ha estado, no a la comercializadora como tal, sino a la persona que ha estado involucrada desde el otro lado, los retos que están viviendo, lo difícil también que es para ellos mantener el suministro, ¿no? En la industria, mantener esas entregas que están comprometidas con los supermercados y lidiar con todos los diferentes personajes que somos en la industria, diferentes caracteres. Entonces, ojalá nos haga favor. No podemos decir todavía el nombre. Pero podemos decir que es un buen amigo y que este sí es amigo. Y que es una cucarachota de la industria. Que no nada más lo queremos. Yo lo admiro. No, yo también lo quiero y lo admiro. Y creo que ha sido alguien importante en esta superficie que hay en México. Sí. Mucho tiene que ver él en su coordinación y en su trabajo. Claro. Todos hemos trabajado con él y creo que ha sido una persona
que nos gustaría nos platique parte de su vida y sus Será experiencias. sorpresa. A ver quién viene. Bueno, La pues muchas siguiente gracias cucaracha. y nos vemos en el siguiente capítulo.